Producción de penicilina G. La producción de penicilina a gran escala supuso un antes y un después en la historia del ser humano. Desde la primera mitad del siglo XX, este antibiótico trajo consigo la cura de enfermedades producidas por bacterias como la tuberculosis, la sífilis, la neumonía y la fiebre reumática, que diezmaban a la población mundial antes de los años 30. También gracias a la penicilina, las intervenciones quirúrgicas se volvieron menos arriesgadas. En definitiva, la penicilina ha salvado más vidas desde su aparición que ningún otro medicamento. ¿Y cómo se llega desde el descubrimiento de la penicilina hasta su producción a niveles industriales? Era septiembre de 1928 y un científico llamado Alexander Fleming volvía de sus vacaciones. En su vuelta, Fleming se da cuenta de que había olvidado cubrir unas placas de Petri sembradas con Staphylococcus aureus. El científico británico se percató de que un hongo había colonizado la placa y a su alrededor no había crecido la bacteria. Identificó el hongo como Penicillium notatum y con un gran esfuerzo aísla el compuesto antibacteriano al cual bautiza penicilina. Sin embargo, Fleming no es capaz de conseguir una gran cantidad de este compuesto. Un equipo formado por Howard Florey, Ernst Chain, Edward Abraham y Norman Hindley retoma las investigaciones. Su objetivo era la producción a gran escala del hongo y la extracción eficiente del compuesto activo, ya que la producción en masa de Penicillium notatum era el mayor obstáculo para la producción de penicilina a niveles industriales. Su método de cultivo, en superficie, era lento e inadecuado. Es Margaret Rousseau quien aplica a la producción de penicilina el método de cultivo sumergido, jugando un papel crucial en el aumento de la producción. Este avance, sumado al uso de Penicillium chrysogenum, que producía niveles más altos de penicilina, hizo que la producción se disparara. La estructura básica de la penicilina es el ácido 6-aminopeniциlánico, que se caracteriza por poseer en su estructura un anillo beta-lactámico condensado. Los antibióticos de este tipo son inhibidores de la síntesis de peptidoglicano, componente de la pared celular bacteriana. La diferencia entre los diversos tipos de penicilina está en el radical R. La investigación se centra en encontrar radicales R que produzcan penicilinas más efectivas o con alguna ventaja sobre las ya existentes. Esto es lo que cada grupo de investigación patenta. Las penicilinas se clasifican en dos grupos, naturales y semisintéticas. Si la fermentación de las penicilinas se lleva a cabo sin adición de precursores de la cadena lateral, se producen las penicilinas naturales, de las cuales solamente es útil terapéuticamente la benzilpenicilina, también conocida como penicilina G. En resumen, la producción de penicilina va ligada a la confluencia de diferentes ramas de la ciencia, biología, química e ingeniería. Sería imposible concebir este proceso sin uno de estos campos. En este trabajo desarrollaremos cada parte, dando énfasis en la parte químico-ingenieril. A continuación hablaremos sobre el cultivo de Penicillium. La penicilina es un metabolito secundario que la célula excreta al medio. A nivel industrial se produce en tanques de fermentación con unas características especiales para favorecer el crecimiento de Penicillium. Estas son agitación con impulsores de turbina a una velocidad de entre 120 y 200 revoluciones por minuto, una temperatura óptima de unos 25 o 27 grados centígrados y un tamaño de entre 40 y 200 metros cúbicos para que haya una buena transferencia de oxígeno. Este proceso dura entre 120 y 200 horas. Para esta producción se utiliza un medio de cultivo que contenga fuente de carbono, de glucosa, de lactosa y nitrogenada, como el líquido de maceración de maíz o extracto de levadura, además de un tampón para mantener el pH constante a 6,5 y precursores de alimentación continua como el ácido fenilacético. Esto es importante ya que la velocidad de crecimiento celular se ve afectada por las características genéticas de la cepa y por las condiciones ambientales, como la presencia de oxígeno molecular, la temperatura, el pH, la actividad del agua o los inhibidores. En cuanto al proceso, se trata de una producción semicontinua por cargas donde se descarga entre el 20 y el 40% del contenido del fermentador para sustituirlo por una disolución de sustratos nuevos hasta un máximo de 10 veces. También se está intentando producir penicilina con células inmovilizadas, pero por el momento el método más efectivo es el explicado anteriormente.
Hoy día hay muchas investigaciones cuyo fin es mejorar la producción de este antibiótico y se han conseguido mejorar genéticamente las cepas de Penicillium para que, en lugar de producir 0,15 gramos por litro, produzcan 45. El cultivo de penicilina tiene distintas etapas. En la primera se preparan dos medios de cultivo, uno para la etapa inicial, que contiene glucosa, maceración del maíz y extracto de levadura. El segundo medio se prepara para la etapa de producción de penicilina. Este medio consta de glucosa, sulfato de amonio, ácido fenilacético y antiespumante. En la segunda etapa, ambos medios se precalientan, para después esterilizarlos en un tubo esterilizador. Y finalmente se enfrían. Tras este proceso se obtienen los dos medios preparados para ir al fermentador. El medio inicial se almacena hasta que sea necesario y el medio de producción. Este medio pasa de manera continua al fermentador. Además, se esteriliza el aire filtrándolo. En la tercera etapa se prepara un inóculo de 1 metro cúbico de caldo de cultivo con biomasa. Y en la última etapa se inicia la fermentación en un bioreactor. En este bioreactor se añade el inóculo y la etapa inicial. Esta mezcla se dejará fermentar durante 20 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se añadirá a caudal constante el medio de producción durante 200 horas. A continuación, se ha de separar el micelio del medio de cultivo mediante un filtro rotatorio a vacío de tipo cilíndrico. Esta filtración se realiza a vacío sobre la superficie de un tambor que gira sobre un eje. El filtro trabaja en continuo y el producto a filtrar llega de forma continua a la cuba del filtro. Una bomba exterior proporciona el vacío al filtro. Un agitador pendular en la misma cuba impide que los sólidos en suspensión lleguen a sedimentar. El tambor que gira la cuba es el elemento filtrante. Este posee en su exterior cerdas cubiertas por la tela filtrante. De esta superficie, 1/3 está sumergida en la solución a filtrar. La tela filtrante es sometida constantemente a lavado. El vacío producido da lugar a la absorción del líquido a través de la tela filtrante y el sólido se deposita sobre la misma tela filtrante. Así, forma una capa uniforme sobre el tambor. Una vez la cerda del tambor ha pasado por la zona de filtración, de lavado y de secado de la torta, esta se descarga. Existen varios sistemas de descarga de la torta en base al espesor, consistencia y estructura de la misma, entre los que para este proceso destacan el rasquete y el rodillo. El filtro rotatorio de vacío posee las siguientes ventajas. Los filtros son totalmente continuos. La velocidad de giro del tambor se puede ajustar y la torta también puede ser lavada por aspersión, al igual que el medio filtrante. Una vez filtrado el caldo de cultivo, este debe enfriarse hasta 5 grados centígrados aproximadamente para maximizar la estabilidad de la penicilina. Para ello, se necesita un sistema de intercambio de calor adecuado. Uno de los refrigeradores más utilizados en las plantas de producción de penicilina es el intercambiador de calor de doble tubo. Este se basa en dos tubos concéntricos de diferente diámetro que permiten la transmisión de calor entre el refrigerante y el medio de cultivo a lo largo de toda la conducción. Otros tipos de intercambiadores muy utilizados en la industria son los de carcasa y tubo y los de placas. Una vez enfriado el caldo, necesitamos separar la penicilina del resto de compuestos presentes en el mismo, y para ello recurrimos a la extracción líquido-líquido. En esta operación pondremos en contacto la fase acuosa que contiene penicilina con un disolvente orgánico adecuado con el fin de que el antibiótico pase al disolvente. Las formas ácidas de las penicilinas G y V son muy solubles en disolventes orgánicos. En concreto, la extracción se suele realizar con acetato de amilo o acetato de butilo a pH entre 2,5 y 3.
Una vez que se tiene la penicilina en la fase orgánica, el disolvente se somete a una segunda extracción líquido-líquido, esta vez con una disolución tampón-fosfato que nos permite extraer la penicilina de la fase orgánica y obtener una disolución acuosa purificada y de pH estable. Para la extracción líquido-líquido se usa un extractor llamado extractor centrífugo. Este separa dos fases de diferente gravedad en sistemas líquido-líquido. Este equipo se trata de un rotor que gira con tubos metálicos concéntricos. La solución entra por unos tubos perforados hacia las placas metálicas, que proveen una superficie a través de la cual fluyen los líquidos, asegurando un contacto completo. En esta imagen podemos ver cómo el líquido atraviesa las perforaciones hacia los tubos. El líquido de menor densidad se va clarificando a medida que pasa por estas carcasas y el líquido de mayor densidad se va concentrando. Al final de la operación tenemos ambas corrientes que recogemos por diferentes tubos. Antiguamente, la penicilina se extraía del filtrado por absorción sobre carbón vegetal. Se diluía con acetato de amilo y una vez concentrado el diluido, se enfriaba a 0 grados y se acidificaba hasta un pH de 2 con un ácido orgánico. En este proceso de extracción por disolvente se omite el paso de absorción con carbón activo y el líquido filtrado se ajusta a un pH de 2,5 con ácido fosfórico en la misma conducción. La cristalización es uno de los procesos tradicionalmente utilizados para extraer la penicilina cristalina a partir del caldo de cultivo. Una vez tenemos la penicilina sin micelio, se procede a su separación en forma de cristales. Para ello, se dispone de un tanque de mezcla en el que se trata de forma continua la corriente de extracto procedente de la filtración anterior, rica en penicilina, con una disolución saturada de acetato potásico, asegurando un gran exceso de esta. Siguiendo este procedimiento, se recupera en forma de cristales del 90 al 92% de la penicilina que se encuentra en la corriente inicial. Dentro de los objetivos de la cristalización, aparte de conseguir separar la penicilina y purificarla, se persigue facilitar la manipulación, empaque y almacenamiento del producto, y para ello, los cristales formados deben ser uniformes. Esta homogeneidad en el tamaño de cristales se consigue adecuando a la cinética de la cristalización, empleando dispositivos de agitación como un motor motriz y unos aspas, que van a permitir mejorar la velocidad del crecimiento del cristal, evitando la nucleación excesiva. Si la nucleación es más rápida que el crecimiento de los cristales, se produce una gran cantidad de pequeños agregados. Si por el contrario, el crecimiento es más rápido que la nucleación, se generan pocos agregados grandes y cristalinos. Ambos sucesos son indeseables. Es habitual el uso de la circulación forzada para realizar este proceso, añadiendo bombas externas que agilizan la circulación del magma producido tras la cristalización. El balance de materia para este proceso puede efectuarse como se muestra en este esquema, donde la alimentación contiene el soluto o penicilina sin purificar, más la disolución de acetato potásico. La corriente de salida del tanque, el magma, pasa a la siguiente etapa que consiste en un filtrado a vacío para separar el líquido matriz de los cristales, con el que se podrá llegar a recuperar el 100% de la penicilina. Al igual que el filtro utilizado en la separación del micelio, justo antes de la cristalización, el cilindro presenta las mismas características, estando dividido en una serie de sectores radiales en los que se desarrollan las etapas de succión del filtrado, lavado y escurrido de la penicilina. Para la purificación se suele trabajar a velocidades de entre 0,1 y 0,25 revoluciones por minuto. Es muy importante también para esta etapa mantener limpio el medio filtrante, consiguiendo el rendimiento uniforme del filtro. Con estos tipos de filtro, como ya hemos comentado, es posible retirar continuamente la torta del filtrado sobre la superficie del tanque, lo cual interesa para recuperar los cristales de penicilina a medida que van siendo extraídos de la suspensión. Es deseable que la torta obtenida sea lo más fina posible para que la operación sea eficaz. Por este motivo, el sistema más común utilizado para la descarga de la torta es la descarga por raspado, donde un elemento mecánico, una cuchilla, va raspando la torta del producto del medio filtrante y depositándola en una cinta transportadora para llevarla a la zona del secado. Aunque el proceso de filtrado a vacío es muy eficiente, siguen quedando impurezas considerables. Por ello, una vez obtenida la torta cristalizada, se somete a un último proceso de limpiado y secado. Los cristales de penicilina se rocían con un disolvente con alta volatilidad, que elimina las impurezas residuales tales como pigmentos y el acetato sódico o potásico no filtrado. Se suele utilizar alcohol isopropílico o butílico.
Tras la limpieza con estos alcoholes, se filtran los cristales y se secan. Para ello existen dos métodos ampliamente utilizados. El primero de ellos consiste en recoger los cristales en una estufa industrial, que suministra una corriente de aire caliente, volatilizando los disolventes usados y el agua restante. Es el proceso más económico y rápido, pero puede afectar a la penicilina obtenida. El método alternativo es la liofilización de los cristales. La técnica consiste en reducir la temperatura de los cristales a vacío y eliminar sus impurezas volátiles por sublimación. El proceso se lleva a cabo en condiciones estériles. Debido al uso de las temperaturas bajas y el empleo de vacío, se consigue aumentar la estabilidad del producto y evitar su oxidación. El producto liofilizado adquiere también mayor solubilidad, una alta porosidad y el contenido final en humedad será siempre menor del 5%. Sin embargo, económicamente presenta varios inconvenientes, siendo el coste de los equipos necesarios 3 veces mayor que el de los secados, además de consumir el doble de energía. También es el proceso más largo, durando en torno a 24 horas. El resultado final de este proceso es la penicilina G o V purificada, que será empaquetada al vacío. La vida útil del producto se determinará mediante la ecuación de Arrhenius, siempre siendo mayor en los productos obtenidos mediante liofilización. Pero ahora hablemos de lo que importa, el dinero. Y para ello tenemos que irnos a China y hablar de la estrategia comercial del gigante asiático. A finales del siglo XX, China comenzó el movimiento conocido como dumping, que consistió en aumentar considerablemente la producción para posteriormente bajar los precios incluso por debajo de los costes de manufactura. Esto acabó eliminando la competencia, principalmente en Estados Unidos y Europa, por lo que actualmente la producción de penicilina en estos lugares es mínima. A día de hoy dependemos completamente de China e India para conseguir este medicamento. Sin embargo, la aparición de una normativa europea más estricta llevó al cierre de muchas plantas en estos lugares en los últimos años, por lo que será una buena oportunidad para relanzar la producción en Europa, limitando la dependencia del exterior y crear nuevos puestos de trabajo. Así que todavía puede haber un futuro para nosotros en la producción de penicilina.